Pues buenos días. Vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa. En este caso, la información que pretendemos trasladar es hacer un análisis de lo que ha sido el año 2014 en lo correspondiente al área de urbanismo del Ayuntamiento. Empezaré diciendo que el resumen que yo he hecho de los datos, que ahora os voy a ir más o menos trasladando, pues el resumen que yo, o la valoración que yo hago de este año 2014, es que ha sido un año muy similar al año 2013. Quiero recordar o haceros hincapié en que cuando hice esta misma comparecencia en el año 2013, lo que decía es que después de todas las circunstancias, de la situación que estábamos atravesando, de crisis a todos los niveles y de las circunstancias que también estábamos pasando aquí en nuestra localidad, también decía que parecía que en el año 2013 empezábamos a mejorar algo los datos respecto a 2012. Pues esa tendencia, desde mi punto de vista, ya digo que es un análisis que yo he hecho de valoración respecto a los resultados, pues ese análisis o esas circunstancias que desde el año 2012 al año 2013 parecían que se mejoraban, pues han consolidado, por decirlo de alguna forma, se han venido a consolidar durante el año 2014. Es decir, al tener prácticamente los mismos datos que el año 2013, pues yo, desde mi punto de vista, se constata que ha habido una consolidación de todo lo que conlleva los distintos ámbitos que corresponden las licencias que se vienen tramitando y gestionando en el Ayuntamiento. Como decía, y ya digo ahora, haré un análisis en cada uno de los aspectos que corresponde esta valoración o estas estadísticas que saco cada año. En términos globales, pues prácticamente podemos decir que las licencias urbanísticas, en el total que de los ámbitos que corresponden, de los campos que corresponden, estamos diciendo que las licencias urbanísticas han sido un total de 799. Y las licencias de actividades en sus ámbitos también, en los distintos parámetros que se componen, el total ha sido 215 las licencias de actividades distintas que se han tramitado. Es decir, estamos diciendo que en más de 1000 bien personas físicas o empresas o sociedades, en más de 1000, ya digo, o personas a título individual o personas se han gestionado en este ayuntamiento algún tipo de licencia para resolver pues la iniciativa, ya digo, tanto a nivel privado de persona física como a nivel de empresa o a nivel de sociedad. Estamos hablando de más de 1 millar de tramitaciones que creo que pues da origen a un inicio, a continuación, de un tipo de actividad económica, de inversión económica, y que ha supuesto pues que se siga consolidando, ya digo, el tejido empresarial o cualquier otro tipo de actividad en nuestra localidad. También decir que en este caso la parte de obras y la parte de tramitación de las actividades, pues en total los presupuestos han rondado en torno a 11 millones de euros en el año 2014, que es una cifra también importante, aunque inferior a otros años, pero que también da pie de que se está, solamente por el hecho de iniciar una actividad o de tramitar un tipo de licencia, pues 11 millones de euros a lo largo del año 2014, pues es una cifra también para, ya digo, revulsivo económico del tejido tanto económico como social de nuestra ciudad, pues creo que también es importante. Sí, paso a analizar cómo han ido los datos y comparándolos con otros años, pues por eso decía anteriormente que los datos eran muy similares. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de expedientes de obra mayor,
los expedientes de obra mayor que se han tramitado en el año 2014 han sido 91. En el año 2013 fueron 88 y en el año 2012, por ejemplo, fueron 85. Es decir, en los 3 años que hablamos de obras mayores, obras que tienen una inversión importante, pues estamos hablando de la progresión desde el año 2012, que fueron 85 expedientes, en el año 2013 fueron 88, un poquito mejor, y en el año 2014 han sido 91. En cuanto a expedientes tramitados de obra menor, pues esto sabemos que las obras menor pues son las distintas actuaciones que tiene cualquier vecino de nuestra localidad en su propia casa, pues estos expedientes en el año 2014 fueron 609, en el año 2013 fueron 669 y en el año 2012 fueron 615, es decir, pues también hay una fluctuación ahí también, ya digo, de este tipo de licencias que prácticamente rondan los 600 en los 3 años y que hace que sean más o menos homogéneos los datos que se vienen dando. Las licencias de uso tramitadas en el año 2014 fueron 14, en el año 2013 fueron 39, en el año 2012 fueron 20, es decir, aquí hay una fluctuación un poco mayor, pero las licencias de uso son una vez que uno ha hecho una obra, una vivienda o una actividad, pues es la solicitud de uso de eso. Como las obras vienen arrastrándose de años anteriores, que son menores, pues en este caso las licencias de uso tramitadas, pues por lógica también son menores. En cuanto a lo que decía también anteriormente sobre el presupuesto de ejecución material, que es la valoración que se hace en los distintos proyectos sobre las distintas actuaciones, pues este año, como he dicho anteriormente, pues estamos en torno a los 11 millones de euros en el 2014. Prácticamente ese tipo de inversiones han sido sobre 11 millones de euros y en el año 2013 pues habíamos estado en torno a 12, es decir, ha disminuido esa cantidad, pero vamos, en los límites que más o menos dan una consolidación de los datos. En cuanto a construcción de viviendas, también es otro parámetro que solemos utilizar desde que tenemos los datos, también ha sido de una manera muy similar, es decir, este año las licencias concedidas para construcción de viviendas han sido 35, en el año 2013 fueron 39 y en el año 2012 fueron 33, es decir, también en este aspecto la tendencia es bastante similar. Pasando al campo de lo que son las actividades, en las actividades, las clasificadas, que son aquellas que llevan proyectos y son actividades de ya mayor envergadura, en el año 2014 se han tramitado expedientes 42, expedientes de actividades clasificadas, cuando en el año 2013 se tramitaron 39 y en el año 2012 35, es decir, también hay una tendencia al alta. Este capítulo, independientemente de lo que decía anteriormente con las licencias de obra, ya fueran de obra mayor o fueran de obra menor, este ámbito también es importante porque reflejan también la actividad económica de nuestra ciudad cuando hay empresarios o personas físicas que se deciden a montar un negocio. Es decir, hay una tendencia, aunque mínima, pero también una tendencia en alza desde el año 2012. Es decir, empezamos en el año 2012 con tramitar 35 licencias, en el 13, como he dicho, 39 y en el 14 hay 42. Es decir, hay una pequeña tendencia al alza a la tramitación de expedientes de actividades importantes en nuestra ciudad. Luego, en cuanto a actividades inocuas, no clasificadas, pues estoy hablando de peluquerías, de alguna oficina de seguros, etcétera. En el año 2014 fueron 85 actividades de este tipo, en el año 2013 fueron 105 y en el año 2012 fueron 72. Es decir, aunque hay una pequeña bajada en este tipo de pequeñas actividades,
pues la verdad es que en cuanto cuantitativamente, no cualitativamente, pero cuantitativamente, se ven compensadas con las actividades clasificadas. Hay una pequeña descenso, ya digo, de pequeños negocios, por decirlo de una forma, del año 2013 al año 2014, pero la tendencia también en este ámbito, aunque haya esa pequeña bajada, también sigue siendo de manera de dar continuidad a la situación. Luego, lo que sí también apreciamos, que eso sí hay también un salto cuantitativo, son los traspasos. O sea, observamos en la oficina cómo sí que hay un número importante de negocios que se traspasan. Es decir, he hablado antes de una peluquería, de una oficina, lo que sea, pues lo que se hace es que a lo largo de un año pues hay algunas actividades de estas, sobre todo inocuas y no clasificadas, pues que tienen hasta 2 o 3 propietarios al mismo tiempo. Es decir, un señor viene, pone en un local algún tipo de actividad no clasificada, pasan 6 o 7 meses, pues será o no le va bien o decide cambiarse o lo que sea, y sobre ese mismo local se solicita el traspaso de actividad. Es decir, en el 2014 han sido 88 los traspasos que se han producido, cuando en el año 2013 fueron 83 y comparándolo con el año 2012 fueron 52, es decir, del año 2012 al año 2014 pues hay un incremento de traspasos de actividades que también pues hay que tener en cuenta. Luego hay datos que estos son urbanísticos también, pero tienen menos importancia, pues son las parcelaciones, cuando hay propietarios que tienen distintos solares o tienen distintas terrenos, bien en terreno urbano o bien en zona rústica, pues que solicitan que se les parcelen esos terrenos. Estamos hablando que en el año 2014 hubo 52 solicitudes de parcelaciones, cuando en el año 2013 hubo 47, o en el año 2012 que hubo 35, es decir, hay también un incremento, una evolución hacia arriba de personas que solicitan este tipo de actuaciones. Y luego, personas que solicitan información urbanística, cuando uno va a emprender algún tipo de negocio o va a emprender algún tipo de obra o de construcción, pues lo que solicita es que quiere ver qué se puede hacer en la parcela que es propietario, en el terreno que es propietario. Entonces, lo que solicita es un documento que se llama cédulas urbanísticas, que en el año 2014 fueron 33, en el año 2013 fueron 29 y en el año 2012 fueron 24, es decir, también da un dato este aspecto de estabilidad o de más o menos normalidad. Como decía, con estos datos al principio, pues el resumen prácticamente es lo que decía al principio. El resumen, la valoración que podemos hacer, pues es una valoración de una situación muy similar al año 2013, una estabilización que yo creo que en nuestra población supone que sigue habiendo, a pesar de la situación y de lo que venimos arrastrando, sigue habiendo una actividad económica y una actividad urbanística, porque no la podemos hacer comparable o no se puede hacer comparable a los años que fueron tan buenos, pero a pesar de la situación yo creo que las personas que han optado por tener una iniciativa empresarial, pues a pesar de la situación, como digo, siguen en esa línea de que haya y fluya toda la actividad empresarial en nuestra localidad. Como decía, los datos, aunque sea un poco repetitivo, los datos son similares, y si comparamos, aunque pueda ser, como digan luego, fruto de la casualidad o fruto de que las cifras se puedan comparar, pues si vemos los datos que yo he dado y los comparamos realmente con el avance o la parte de ocupación que se ha venido manteniendo entre los 2 años, pues los datos son similares en cuanto a creación de actividad de empresas, de creación de obras, de licencias, etcétera, y si los comparamos con los datos que ha dado en este caso el INEN, la Oficina de
empleo, pues los datos son muy comparables, es decir, prácticamente los datos de actividad empresarial son muy similares a los datos de desempleos que ha habido, que se han producido comparando el año 2013 con el año 2014. Prácticamente los datos son muy equiparables, lo digo porque ese dato es también a tener en cuenta, que veamos cómo contrastan, cómo se ha seguido manteniendo esa actividad. Ya digo que en cuanto a actividades, el resumen es que el año está prácticamente estabilizado, comparado, estamos en una situación de estabilidad comparada con el año anterior, y al igual que he venido manifestando en otros años, es decir, el ayuntamiento con esa valoración de inversión de las entidades privadas, que más o menos está en torno a 11 millones de euros, como he dicho, en cuanto a tanto actividades, licencias de obra, los presupuestos de estas de licencia de obra, más las propias inversiones del ayuntamiento, que luego cuando dé las cifras de todo lo que ha supuesto el aspecto de obras generadas por este ayuntamiento, teniendo en cuenta las obras que se han ejecutado, aprovechando planes de empleo, aprovechando otras cosas, la valoración que he sacado así ahora sobre la marcha, de esa inversión que rondará en torno de todas las administraciones y alguna entidad privada, rondará en torno a los 9 millones de euros, pues si sumamos la parte urbanística, que he valorado en torno a 11 millones de euros, y la parte de obras, inversión propia del propio ayuntamiento, que lo he valorado en torno a 9 millones, pues estamos hablando de un movimiento económico en torno a 20 millones de euros, que creo que, a pesar de las circunstancias adversas y a pesar de tal, pues yo creo que en nuestra ciudad se haya hecho un movimiento en torno, ya digo, a 20 millones de euros, sumando la parte directa de las administraciones, inversión directa de las administraciones, la inversión que han hecho las entidades privadas o en ámbito privado, pues estamos hablando de que una inversión de 20 millones de euros, una inyección económica de en torno a 20 millones de euros en nuestra ciudad en el año 2014, pues yo creo que hacen que la economía y el movimiento del tejido económico, social, etcétera, pues tenga un avance importante comparándolo con otros tipos de ciudades cercanas a nosotros o de otro tipo de planteamientos que hagan otras administraciones. Y eso es más o menos el resumen de lo que ha sido el año 2014 urbanísticamente hablando en nuestra ciudad.